Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a seguir con el último caso de fracciones simples, que es el caso de raíces complejas, simples y distintas. Bueno, ¿cómo identificamos estas raíces complejas? Bueno, recuerden que esto de las raíces ustedes lo deben ubicar en el denominador del integrando, ¿sí? En este caso el denominador es x cuadrado más 1. Lo cual es un polinomio que posee dos raíces complejas, y menos i. ¿Está bien? Fíjense que lo pueden comprobar fácilmente aplicándole Bhaskara y viendo que se da el caso de un discriminante negativo, que es el caso de en el que hay raíces complejas. ¿Está bien? O si quieren, no hay solución real. Entonces, eso por un lado. Lo otro que tienen que observar es que el integrando se considera como una expresión racional impropia cuando es una función racional, pero en el que el grado del numerador es mayor o igual al del denominador. En este caso, fíjense que el grado del polinomio del numerador, que es x cuadrado menos 1, y el grado del polinomio del denominador, que es x cuadrado más 1, son iguales. Ambos son de grado 2. Entonces, esto se considera una expresión racional impropia. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo resuelvo esta integral? ¿Sí? ¿Lo separo en fracciones simples de entrada? No. O por lo menos no de la misma forma que antes. ¿Sí? Lo que hay que hacer es una división de polinomios. ¿Está bien? O sea, hay que agarrar a x cuadrado menos 1 y hacer la división de polinomios con x cuadrado más 1. ¿Sí? Fíjense que esta división de polinomios que hay que hacer, probablemente ustedes ya la hayan visto en álgebra, y es muy importante que sea así. La división de polinomios les va a recordar un poco a la forma en la que se hace la división de polinomios, a la que se hace la división de, digamos, a la división clásica que uno aprendía en la primaria o en la secundaria, que era esto de poner al dividendo por un lado, una especie de L con el divisor por el otro, e ir haciendo la división paso por paso. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando tienen que hacer la división de polinomios, lo primero que deben hacer es completar a los polinomios. Por ejemplo, tanto x cuadrado como menos 1 como x cuadrado más 1 les falta el término lineal, el término de grado 1. Entonces fíjense que se los agregamos como 0 por x, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes tienen los polinomios completos, ¿sí? Esto que vamos a hacer ahora es una especie de breve comentario sobre la división de polinomios, pero debería ser algo que a esta altura lo deben tener visto de álgebra, ¿sí? Pero no se preocupen que no es algo muy complejo, ¿sí? La idea es la siguiente. Pregúntense siempre por qué polinomio o constante, o si quieren por qué monomio, tienen que multiplicar a el término de mayor grado del polinomio divisor, en este caso x cuadrado, para que me dé exactamente igual que el término de mayor grado del polinomio dividendo. En este caso, x cuadrado es el término de mayor grado del dividendo y del divisor. Por lo tanto, solo multiplicándolo por 1, si yo hago 1 por x cuadrado, me va a dar x cuadrado. Entonces, ¿qué hago con este 1? Lo multiplico por los diferentes términos del polinomio divisor. Hacemos 1 por 1, me da 1. Y lo ubico este 1 abajo del término del mismo grado, en este caso los términos independientes. Ahora hago 1 por 0 por x. 1 por 0 por x me da 0x. Lo ubico abajo del 0x, es decir, lo ubico debajo del término del mismo grado, ¿sí? Y por último hago 1 por x cuadrado. 1 por x cuadrado ya habíamos dicho que nos da x cuadrado y lo ubicamos debajo del término del mismo grado, pero del polinomio dividendo. Ahora hacemos la resta. Mucho cuidado con esta parte, ¿sí? Hay que hacer la resta. O sea, este menos que está acá le va a cambiar el signo a todo el paréntesis, ¿sí? A todo el paréntesis, no solamente al x cuadrado. ¿Está bien? O sea, nos va a quedar x cuadrado menos x cuadrado da 0x cuadrado, ¿sí? Después hacemos 0x menos 0x me da 0x. Pero acá viene la cuestión. Ahora hago menos 1 menos más 1. O sea, esto es menos 1 menos 2. Fíjense qué importante es recordar que el menos le cambia el signo a todo este polinomio, no solamente al primero.
¿sí? Entonces, esto que está pintadito en azul acá, ¿sí? Se llama el polinomio resto. Esto les debe recordar algo parecido al algoritmo de la división, pero este se usa el algoritmo de división para polinomios. ¿Cómo sé cuándo paro de dividir? Cuando el grado del polinomio resto es menor al grado del polinomio divisor. Fíjense que el grado del polinomio resto es grado 0, porque es un polinomio, es un polinomio constante. Los polinomios constantes son de grado 0. Entonces, como el grado del polinomio de acá es menor al de acá, se podría decir que terminamos la división y el polinomio que tenemos acá, que en este caso sería menos 2, es el polinomio resto, ¿sí? Y después, este que queda acá es el polinomio cociente, que en este caso son constantes, ¿sí? Son polinomios de grado 0. Entonces, por el algoritmo de división de polinomios, ¿qué me dice? Me dice que el polinomio dividendo se puede escribir como el polinomio divisor por el polinomio cociente más el polinomio resto. Esto les debería sonar familiar de álgebra del algoritmo de la división clásico. Eso fue lo que escribimos acá. Y uno dice, pero, pará, o sea, vos me estás diciendo que, fíjense que acá lo escribimos de vuelta. Me estás diciendo x cuadrado menos 1 es igual a x cuadrado más 1 menos 2. Y claro, era obvio, ¿no? O sea, si yo a x cuadrado más 1 le resto 2, me queda x cuadrado menos 1. ¿Para qué hiciste toda esa división si podía hacer eso de entrada? Bueno, porque en este caso se pudo, pero en otro caso quizás no sea así de fácil y van a ver que la división de polinomios se tiene que hacer sí o sí. Si ustedes se dan cuenta de este pequeño truquillo, no hace falta que hagan la división de polinomios, pero tengan presente que eso no lo van a sacar así de fácil por lo general. ¿Está bien? Bien, una vez que llegaron a esta expresión, ahora lo que se hace es, de esta igualdad, se divide de los dos lados por el polinomio denominador. O sea, se divide por el polinomio que era el divisor en la división de polinomios, valga la redundancia. En este caso estamos hablando de dividir por x cuadrado más 1 de los dos lados de la igualdad. Al hacer eso, nos va a quedar x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1, y eso es igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1 menos 2 sobre x cuadrado más 1. Recuerden que lo que estamos haciendo ahí es dividir de los dos lados por el polinomio divisor. Bien, fíjense que x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1 se me simplifica y me queda un 1. ¿Está bien? Y uno dice, ¿para qué haces esto? ¿Para qué todo esto? Bueno, porque la idea es que esto que les quede acá tiene que ser el integrando original. Es decir, la idea es buscar una expresión para el integrando que quede escrito, ¿sí?, a partir de dos expresiones racionales propias. O sea, recuerden que las expresiones racionales impropias son las que poseen que ocurre que el polinomio del numerador es de mayor grado que mayor o igual grado que el denominador. Si ustedes se fijan bien, esto es una constante y esto es una expresión racional propia, porque fíjense que el grado del denominador es 2 y el grado del numerador es 0. ¿Sí? El grado del numerador es menor al grado del denominador. ¿Sí? Una vez lograron esto, o sea, una vez refactoriaron su expresión racional impropia en una expresión racional propia, ¿ahora qué hacen? Integramos de los dos lados de la igualdad. O si quieren, copien la integral y reemplacen x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1 por la expresión que acaban de encontrar de acá. ¿Sí? O también lo pueden pensar como integrar de los dos, agarrar esta igualdad e integrar de los dos lados. ¿Sí? Fíjense que para integrar esto de acá, vamos a usar la propiedad de resta integrales para separarlo de esta manera. ¿Está bien? Y luego de eso, la integral de 1, recuerden que es x más una constante. Pero claro, ¿y cómo hacemos la integral de 2 sobre x cuadrado más 1? Bueno, lo primero es que 2 como constante, por propiedad de las integrales, lo podemos sacar, ¿sí? Y no se olviden que esta integral es una integral básica, por más de que asuste un montón. El resultado de esta integral es el arco tangente de x, ¿sí? Arco tangente de x más una constante, ¿sí? Esto está en la tabla de integrales básicas. Entonces, todo eso nos queda como un arco tangente. Entonces nos queda x más una constante menos 2 veces el arco tangente más una constante 2. ¿Qué hacemos con C1 y C2? Las redefinimos como una nueva constante llamada C'. Y listo. Ahí terminamos la integral. No se preocupen, esto puede ser muy difícil de ver al principio porque involucra hacer más cuentas por ahí de lo que uno esperaría y como anteriormente les mencioné,
uno esperaba integrar y por ahí la integración es casi lo último que se hace y en menor medida, ¿sí? Pero bueno, eso que nosotros vimos hace un rato era la resolución de un integral, ¿sí? De un integral que se hacía por el método de integración de fracciones simples, pero con un integrando que era una expresión racional impropia. Ahora, ¿qué pasa cuando nos dan una expresión racional propia? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando nos dan algo como esto de acá? Bueno, fíjense que al igual que antes, el denominador de esta expresión racional, tiene raíces complejas. Fíjense que x cuadrado más 1 es un polinomio con raíces complejas. Y en este caso, a diferencia del anterior, aparece una raíz simple. ¿Sí? X igual a menos 1 es una raíz simple. ¿Qué hacemos en estos casos? Se hace exactamente como vimos el caso de raíces, bueno, no exactamente igual, pero muy parecido a los casos de raíces simples y raíces repetidas. Se desarma al integrando en fracciones simples, ¿no? La fracción, las raíces reales simples se escriben, se van a reescribir como una constante sobre x más 1. O sea, una constante sobre el polinomio que tiene esa raíz simple. Está bien, en este caso, una constante sobre x más 1. Y ahora, ¿cómo escribimos el término que tiene x cuadrado más 1? Bueno, el término que tiene x cuadrado más 1 siempre se escribe como un polinomio de grado 1 sobre x cuadrado más 1. Fíjense que esto es un polinomio de grado 1 donde los coeficientes son constantes a determinar. ¿Está bien? Es decir, cuando les toquen una expresión racional propia, o sea, cuando tienen una expresión en la que el grado del denominador es mayor al del numerador, y además tienen raíces complejas, en ese caso se escribe una constante sobre x menos la raíz simple que hay en este momento, más un polinomio de grado 1 sobre el polinomio que tiene raíces complejas, que en este caso es x cuadrado más 1. ¿Sí? Fíjense que en este caso no es una constante sobre x cuadrado más 1, es una constante por x más otra constante diferente. Y nuestro objetivo es determinar el valor de esas tres constantes. Pero se imaginen que este proceso es exactamente idéntico a los anteriores. Debemos trabajar con el lado derecho de la expresión, ¿sí? Hacer el denominador común, ¿está bien? Es decir, en este caso el denominador común simplemente consiste en multiplicar los denominadores, ¿está bien? Y luego hacemos, ¿sí? Este sería el denominador, y hacemos esto dividido x más 1 por x cuadrado más 1 dividido x más 1, me da x cuadrado más 1, ¿sí? Ese x cuadrado más 1, ¿sí? Lo multiplico por el numerador, ¿está bien? Entonces por eso de ahí nos queda a por x cuadrado más 1. Después, más, hacemos el denominador de acá, pero ahora lo dividimos por x cuadrado más 1. Entonces nos va a quedar x más 1 por x cuadrado más 1 dividido x cuadrado más 1 nos da x más 1, y eso es lo que se multiplica con el numerador. Y nos queda esta expresión de acá arriba. Un choclo importante, pero más choclo va a ser ahora cuando hagamos distributiva. ¿Sí? Ahora lo que hacemos es la distributiva. O sea, vamos a hacer la distributiva de A con los dos términos, y luego también vamos a hacer este paréntesis por este paréntesis de acá. ¿Sí? Haciendo todo ese choclo de cosas, nos queda esto que tenemos por acá. Fíjense que acá yo ya les pinté con colores cuáles son los términos de grados equivalentes. Es decir, los que están pintados en rojo, fíjense que son términos de grado 2. Los que están pintados en verde son los términos de grado 1. Y los que están en naranja son los de grado 0, los términos independientes. Entonces, en los términos de grado 2 hacemos un factor común x cuadrado. Nos queda esto de acá. Y en los de grado 1 hacemos factor común x. Nos queda b más c por x. Y luego las constantes las agrupamos en un solo paréntesis. Nos queda a más c. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, fíjense que el polinomio original, en el integrando original, su numerador era un 1. Pero acá completé, o por lo menos agregué, el término cuadrático y el término de grado x multiplicados por 0. ¿Para qué? Para que cuando llegamos a igualar los numeradores, esa igualdad de polinomios se pueda dar. Recuerden que estas expresiones, tanto esta de acá como esta de acá, son válidas únicamente cuando x es un número real, excepto el menos 1. Está bien, porque el menos 1 anularía el denominador de ambos casos. Pero si x no es menos 1, podemos hacer esto. Tuki, tuki. ¿Y qué nos queda? La muy buscada igualdad de polinomios, ¿sí? Entonces, recuerden, por igualdad de polinomios, para que esto se dé,
este 0 tiene que ser igual a más b, este 0 tiene que ser igual a b más c, y este 1 tiene que ser igual a más c. O sea, se nos forma un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Esto se debe a la igualdad de polinomios, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos resolver? Bueno, hay muchas formas. Yo les propongo agarrar a la primera ecuación y restarle la segunda. ¿Para qué? Para que cuando las resten se nos vaya b y nos quede a menos c igual a 0, ¿sí? Fíjense que hacemos tuki tuki y nos queda a menos c igual a 0. O sea que a vale lo mismo que c, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos después? Venimos acá y vamos a usar la tercera ecuación que no se usó. ¿Y qué hago? Bueno, si a más c es igual a 1 y a es igual a c, entonces a más c es como decir, por ejemplo, 2c o 2a. Yo, por ejemplo, elegí poner a más c igual a 1 como 2c igual a 1, porque a y c son iguales, ¿sí? Pero por ahí a alguno de ustedes se le puede ocurrir decir, bueno, yo quiero dejar la a y ponen 2a igual a 1, ¿sí? Entonces, fíjense que de la expresión de 2c igual a 1 podemos despejar c y sabemos que vale un medio. Y a su vez, como a y c eran iguales, a su vez obtuvimos, digamos, 2 por 1, el valor de a que vale un medio. Por lo tanto, hasta el momento sabemos que a vale un medio y c también. Pero nos falta el valor de b. Para eso nos venimos a la primera ecuación. Recuerden, acá podrían haber usado la primera o la segunda. Yo usé la primera. Y del hecho de que a más b es igual a 0, podemos despejar ¿quién? A b, que es la que nos falta. Entonces, como a más b es igual a 0, y a ya encontramos que valía un medio, despejamos b, ¿sí? Y nos queda que b más un medio es igual a 0. Por lo tanto, b vale menos un medio. Y tenemos el valor de a, b y c. Volvemos a la expresión original de la integral, o sea, volvemos a nuestra integral original y reemplazamos, ¿sí?, el integrando por asterisco. ¿Qué era asterisco? Era esto que marcamos acá. Es esta expresión, esta igualdad que tenemos acá, ¿sí? Es la igualdad donde escribíamos al integrando como una suma de fracciones simples. ¿Está bien? ¿Para qué? Para poder integrarlo de forma más fácil, ¿sí? Es decir, lo que vamos a hacer acá es escribir. Fíjense que acá ya lo reemplacé. Acá estaba a, era a sobre x más 1, pero ya lo reemplacé con un medio. Y acá está, ¿se acuerdan que estaba b por x más c? Pero bueno, a b ya lo reemplacé por menos un medio y a c lo reemplacé por un medio. ¿Está bien? Entonces nos queda la integral de esta suma, que por propiedad de integrales, de la suma de integrales la podemos separar en la integral de uno más la integral del otro. Y a su vez, acá también me salté un pasito, utilizamos la propiedad en la que podemos sacar a la constante de la integral. O sea, sacamos el un medio, un medio que estaba acá, lo sacamos de la integral, ¿sí? Además de separar la integral en la suma. Y luego, esto de acá, cuidado que para hacer esta integral lo que vamos a hacer es aplicar distributiva con el cociente. O sea, vamos a tratar de escribir a la integral de menos un medio de x más un medio sobre x cuadrado más 1 como un medio. Fíjense que lo vamos a poner acá. Es más, acá lo que hice primero fue hacer un factor común. O sea, esta integral de acá es muy fácil de resolver, ¿no? Recuerdan que esta nos va a quedar como un medio del logaritmo del valor absoluto de x más 1 más una constante, ¿sí? Es más, acá yo me comí y debería ir valor absoluto de x más 1, ¿sí? Todo con valor absoluto. Más la constante C1, ¿sí? Déjenme corregirlo acá también abajito. Ahí vamos, ¿sí? Ahora sí. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y esto de acá? ¿En qué vamos a transformar a esto de acá? A toda esta integral que tenemos acá. Bueno, todo esto lo vamos a transformar, ¿sí?, en esto de acá. Pero claro, uno dice, pero lo único que hiciste fue sacar un medio factor común. Bueno, exacto, o sea, agarramos de todo el numerador e hicimos un factor común, un medio, ¿sí? Es un medio, nos termina quedando acá, afuera, y adentro del integrando nos queda en el numerador menos x más 1. Y ahora, esta es la parte que les decía. Vamos a hacer la distributiva con el cociente. O sea, ese x cuadrado más 1 que teníamos acá, lo vamos a distribuir en la suma. ¿Está bien? Y de ahí nos va a quedar un medio por un corchete de la integral. Esta sería como la integral de menos x sobre x cuadrado más 1. Fíjense que el menos lo saqué por propiedad de integrales, ¿sí? Y luego nos queda la integral de 1 sobre x cuadrado más 1, ¿sí?
tengan mucho cuidado. Estas integrales ya son integrales bastante complejas, ¿sí? En este caso la estamos haciendo bastante, digamos, con una velocidad más rápida porque si no estaríamos muchísimo más tiempo en tratar de resolverlo, ¿sí? Pero de última revean el video, ¿sí? O de última en una clase de consulta lo revemos, ¿sí? Pero revéanlo tranquilamente, vean las cuentas y van a ver qué es lo que fuimos haciendo. Entonces, fíjense, esto de acá ya no lo tocamos más. Esto de acá era la integral de esta de acá arriba, ¿sí? Ya no hacemos más nada ahí. Ahora, esto de acá, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, lo primero es que esta integral de acá, recuerden, 1 sobre x cuadrado más 1, digamos, el resultado de esa integral me da arco tangente de x más una constante, ¿sí? O sea que esta integral ya estaría lista. El tema es esta de acá. Esta se hace con sustitución. Uno dice, para fracciones simples, raíces complejas y encima de una sustitución, sí, como no podía faltar. O sea, la sustitución que vamos a usar acá es u igual a 2x más 1. ¿Pero por qué? Bueno, fíjense, acá esto que hicimos acá fue lo que habíamos llegado hasta el momento, ¿sí? Y fíjense que acá vamos a hacer la sustitución u igual a x cuadrado más 1. ¿Está bien? Pero ¿por qué hacemos la sustitución u igual a x cuadrado más 1? Porque fíjense que du es 2x diferencial de x. Y si el 2, este que tenemos acá, lo pasamos dividiendo para el lado izquierdo, nos va a quedar que du sobre 2 es igual a x por diferencial de x, ¿sí? Y fíjense que x por diferencial de x es exactamente el x por diferencial de x que tenemos acá arriba. O sea que todo esto se podía renombrar como du sobre 2, ¿sí? Entonces, ese du sobre 2 es básicamente un medio por du. Es un medio, ¿sí? También fíjense que acá ya lo saqué de la integral, ¿está bien? Entonces, toda la integral nos queda reescrita como si fuera la integral de un medio diferencial de u sobre u, ¿sí? El un medio, recuerden que aparece acá afuera porque es el un medio debido a que lo sacamos como una constante por propiedad de las integrales, ¿sí? Y luego nos queda la integral de diferencial de u sobre u, que no es otra cosa que la integral de 1 sobre u. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la integral de 1 sobre u era el logaritmo del valor absoluto de u, ¿sí? Y fíjense que acá también ya hicimos la integral que les mencionaba que era la del arco tangente, o sea, toda esta de acá, ya acá la tenemos hecha, ¿sí? Es una integral básica. Entonces, hacemos la integral de du sobre u, nos queda el logaritmo del valor absoluto de u. Déjenme acá corregir este detallecito que acá en realidad tenía que ir x más 1, ¿sí? Acá tenía que ir x más 1, acá lo voy a tener que borrar. Esto de acá es x más 1. Y acá lo mismo. Entonces, lo que fuimos haciendo ahí fue resolver la integral. O sea, esto de acá la resolvemos, ¿sí? Nos va a quedar el logaritmo del valor absoluto de u, que es lo que tenemos por acá. Pero no se olviden de que tenemos que reemplazar u por lo que u originalmente representaba. Es decir, u representaba originalmente a x cuadrado más 1. Por eso es que lo tenemos que reemplazar. ¿Está bien? Fíjense que un medio también lo vamos a hacer una distributiva. ¿Está bien? Vamos a hacer una distributiva. Entonces nos va a terminar quedando, ¿sí? Fíjense, un medio por menos un medio nos queda menos un cuarto por el logaritmo del valor absoluto x cuadrado más 1. Fíjense que como x cuadrado más 1 siempre es positivo, podrían extraer esas barras de valor absoluto, ¿sí? Debido a que serían redundantes en ese caso, ¿sí? Yo preferí dejarlas por las dudas, ¿sí? Ahora bien, el 1 medio también va a multiplicar al arco tangente de x. Nos queda 1 medio del arco tangente de x. Y luego nos queda más la constante S', que es la constante que se arma a partir de las dos constantes que estaban apareciendo en los diferentes pasos anteriores. ¿Está bien? Y con eso terminamos la integral. ¿Sí? Es importante que, repito, que es una integral bastante heavy, porque no es una integral en la que uno solo aplicó un método de integración, sino que aplicó dos métodos y tuvo que hacer muchas cuentas intermedias para poder recién llegar al resultado final. ¿Está bien? Esto, lógicamente, lo van a ir dominando con la práctica, ¿sí? Pero van a ver que en la práctica 10 tienen muchas integrales para hacer y además eso que les quede como una pista de que es porque es un tema súper importante saber integrar correctamente. ¿Está bien? Así que bueno, gente, con eso terminamos este video y nos estamos viendo en la próxima.